Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer hacer esta videotransmisión. Eh, es la segunda videotransmisión que hago en la historia de mi vida, pero bueno, lo vi necesario por un tema que ha causado mucha polémica en nuestro grupo y que, pues bueno, pienso que es un deber dar una respuesta a ello. La cuestión de fondo era si es posible que en la liturgia, en el contexto de la música litúrgica, se introduzcan ritmos, géneros musicales como el vallenato, como la cumbia, y que esta cuestión ha planteado toda una polémica. Bien, vamos a tratar con la gracia de Dios de dar una respuesta. Dios nos ayude. Eh, la respuesta es no. ¿Por qué? De inicio tenemos que entender que la música es la música, la liturgia, la cultura son lenguajes. Y en el caso muy concreto la música es un metalenguaje de trascendencia. De ahí que la música, ya sabemos, por un dato antropológico, fenomenológico, la música expresa sentimientos, ideas y en el plano de la fe expresa y debe de expresar la fe de la iglesia. Ojo, de ahí que la música vendrá a ser, en el contexto de la liturgia, manifestación sonoro-teológica del misterio de Cristo. A través de la música, en el contexto litúrgico, hagamos de cuenta que se nos revela algo de lo que es Dios, se nos manifiesta de manera que nosotros podemos decir algo más sobre quién es Dios. Y el Dios manifestado, revelado en Jesucristo y custodiado el dato de esta revelación por la iglesia a lo largo de los siglos. Y que la liturgia manifiesta en el contexto de la oración esta realidad teológica. Por lo tanto, la música deberá de estar subordinada a la liturgia. El lenguaje simbólico musical y el lenguaje simbólico cultural deberán de estar subordinados y en concordancia con el lenguaje simbólico teológico que contiene la liturgia en sí misma. Recomiendo para profundizar en estos aspectos el volumen número 1 del libro de Dionisio Borovio, La liturgia de la iglesia, la celebración de la iglesia, si no mal me acuerdo. Corríjanme si me equivoqué en el título. Es de editorial Sígueme. Y ahí el doctor Dionisio Borovio explica toda esta cuestión de la simbólica y su relación con la liturgia. Pero para este momento debemos entender y sintetizar en una fórmula de que la música litúrgica, para que sea adecuadamente música litúrgica como tal, debe de tener desde el punto de vista antropológico, debe de haber una concordancia de la simbólica musical y la simbólica cultural con la simbólica teológica litúrgica. De manera que siempre la música será una expresión de un lenguaje que nos lleva a introducirnos en una realidad que nos sobrepasa, o sea, en términos técnicos, que nos trasciende. Y es aquí, desde esta perspectiva, que la cumbia, por ser un lenguaje musical pensado en un contexto más inmanente, más hacia lo que es el entretenimiento, la diversión, para más bien en una actividad lúdica,
desde esa perspectiva es que ya aquí ya encontramos una fractura entre lo que debería de ser la concordancia, la empatía, la conexión intrínseca entre la simbólica musical, la simbólica cultural y la simbólica teológica, litúrgica, que contiene, ojo, todas las acciones litúrgicas en sí mismas. Por eso es que no podemos introducir ritmos de cumbia. Nos pueden gustar. A mí en lo personal me gusta la cumbia y pertenezco a una tierra en la costa, en el Golfo de México, Veracruz, Puerto de Veracruz, en el cual la cumbia es parte de nuestra vida, igual que la salsa y todos estos ritmos tropicales, pero no los introducimos por ese motivo y por otro motivo más bien de carácter psicológico. La música tiene capacidad psicológicamente de rememorarnos a contextos, a recuerdos y a experiencias. De ahí que, por ejemplo, ponemos una cumbia a misa y eso nos recuerda a un momento de fiesta, al cumpleaños en el que celebramos a tal familiar o a tal amistad y todos estábamos bailando. De ahí que si lo ponemos en un contexto en el contexto de la liturgia, pues en lugar de introducirnos al misterio de Cristo, nos saca del misterio de Cristo, porque hay una asociación mental, psicológica, que realiza la psique, la mente, en el sentido de que te rememora a momentos, experiencias y contextos fuera del mundo de Dios, del misterio de Dios, de Cristo, de la fe de la iglesia, de lo trascendente. Y en lugar de disponernos a recibir los frutos de la gracia que recibimos en el sacramento, nos aleja de ello. Y fíjense, hay un detalle muy interesante. San Pío X en el motu propio, al inicio del motu propio, nos habla que la música litúrgica nos ayuda a entrar en ese momento de disposición para recibir con mayor fructuosidad, valga la redundancia, los frutos de la gracia sacramental que recibimos. Y en el caso concreto de la misa, en la Sagrada Eucaristía. De ahí que, pues hermanos, por estas razones, no solamente antropológicas, teológicas, sino también psicológicas, y no solo para la cumbia, sino para otros géneros o estilos musicales, es que podemos decir que no ayudan prácticamente en nada a toda esta cuestión de introducirnos en el misterio de Cristo, porque la música litúrgica, dentro de sus finalidades, dentro de lo que dice Sacrosanctum Concilium y dicen los documentos de la iglesia, su objetivo es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Aquí me dice un hermano que también en la cuestión del vallenato, también el vallenato incluimos cumbia, vallenato, reggae y todos estos ritmos de carácter tropical, de carácter bailable dentro del contexto latinoamericano. Tenemos que tener mucho cuidado, o sea, la música litúrgica nos introduce en el misterio de Cristo, nos abre nuestra percepción hacia el mundo de lo trascendente, de manera que podemos descubrir, se nos revela de manera sonora algo del misterio de Cristo. Espero que, estos comentarios, pues sean de ayuda para entender que, en conclusión, hay géneros que por el hecho de que su simbólica, su lenguaje musical
y el lenguaje cultural van conectados y sirven al lenguaje litúrgico, teológico, para expresarlo de mejor forma, entran en la liturgia. Pero hay otros géneros musicales que no entran y por lo tanto, pues nosotros ¿qué tenemos que hacer? Simplemente entrar en un ejercicio de humildad y bueno, reconocer. Es cierto que este ritmo me gusta, que me identifico con este ritmo, con este género musical, pero también es cierto que la música litúrgica tiene elementos que trascienden los géneros, al punto de no ser los géneros musicales un fin en sí mismo, sino un medio, pero un medio subordinado a una realidad que le da orden, que le da dirección, y esta realidad es la liturgia. Y la liturgia como expresión de la fe de la Iglesia, que nos ayuda a introducirnos en el misterio de Cristo. Espero que esto haya sido de provecho, de ayuda para todos ustedes. Muchos saludos a todos los que están conectados. Y bueno, si surge alguna duda, pues bueno, estamos por este medio para servirles. Muchas gracias. Y para terminar, no es nada personal contra nadie, solamente es una inquietud que surge y que tratamos en la medida de lo posible desde el magisterio de la Iglesia y desde la profundización a través de la teología de este magisterio, de dar una respuesta a una realidad pastoral concreta. Muchas gracias, Dios les bendiga.